partir de este momento vamos a iniciar un espacio que se creó por iniciativa propia del doctor Emilio Rives para poder compartir directamente con ustedes y poder interactuar directamente con ustedes. Así que básicamente el espacio simplemente va a ser un conversatorio, como su nombre lo indica, en el cual ustedes pueden hacer las preguntas que gusten, y el profesor Rives va a responder a las preguntas que ustedes les hagan. La dinámica va a ser completamente libre, es decir, va a responder a las preguntas dependiendo de quién las tenga, así que mi sugerencia es que aprovechen el espacio, que pregunten lo que siempre han querido preguntarle y hasta ahora tienen la oportunidad. El profesor Rives, por supuesto, será el encargado directo de responder y de moderar. Sin embargo, yo voy a ir pasando con el micrófono para darle la oportunidad a las personas que tengan las preguntas. Así que simplemente pues muchas gracias al profesor por la iniciativa y pues obviamente pido un gran aplauso para él. Yo me ofrecí a una hora de conversación con estudiantes, pero me siento más bien como en un paredón de fusilamiento, en donde hay como 100 fusiles y yo soy el único fusilado, pero bueno, a ver qué tal nos va. Bien, entonces, ¿quién quiere ser el primero en preguntar? Wow. Bien. Buenas tardes, doctor. Soy Antonio y vengo de la Facultad de Iztacala. Les voy a pedir que hablen fuerte porque a veces no oigo bien. Ok. Que soy Antonio y vengo de la Facultad de Iztacala. Y bueno, mi inquietud es la siguiente. Junto con unos compañeros hemos discutido lo siguiente. Yo comentaba a mi compañero que teoría de la conducta o la taxonomía en general es un sistema para clasificar eventos. ¿Un sistema qué? Para clasificar eventos, los eventos psicológicos. Y nos preguntábamos, ¿cómo podemos formular preguntas a partir de una clasificación? Yo le decía, es semejante a como decir que nosotros determinamos que el azul es azul por estas razones, que el amarillo es amarillo por estas razones, y cuando se plantean como problemas de investigación, los de tránsito y estructuración de una función, es semejante a preguntarnos cuándo el azul deja de ser azul y empieza a ser verde. Entonces, me parece que nos preguntamos más por las funciones que por los eventos que clasifican o que son clasificados por la función. Le comentaba que no es lo mismo preguntarnos por qué estructura la función selectora a qué estructura a un evento que pertenece a la función selectora, y en ese sentido, cómo ese evento o ese fenómeno puede llegar a transitar, a convertirse en un evento de tipo sustitutivo referencial. Y me parece que posiblemente ahí esté ligado el por qué nos cuesta trabajo a veces formular preguntas. Y si no tenemos preguntas, ¿por qué nos cuesta trabajo formular preparaciones metodológicas y más aún el problema de las mediciones? Entonces me gustaría conocer su opinión junto a este tema. En general, creo que está bien planteado, pero en lo particular no. Es decir, la taxonomía no clasifica eventos. La taxonomía lo que hace es establecer una clasificación de tipos de funciones psicológicas, no de eventos. Los eventos como tales carecen de sentido porque su significado solo se da dentro de un campo de interrelaciones. Los eventos aislados solo pueden ser clasificados físicamente o de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, la teoría de la conducta es una taxonomía de funciones. Y la función que tiene, perdón por
por el pleonasmo, pero o la utilidad que tiene una taxonomía es la de alguna manera, distinguir qué fenómenos son psicológicos, cuáles no son psicológicos, cuáles son los límites, en un sentido o en otro, de los que no son psicológicos, y dentro de los fenómenos psicológicos, qué tipo de cualidad diferente puedes establecer entre ellos que hace que supongas que están organizados con bases en procesos específicos, cada uno distintos a los otros. Esa es la taxonomía, nada más. La taxonomía no explica nada, tiene simplemente un propósito sistemático, como toda taxonomía. Es decir, cuando los físicos hablaron su primera taxonomía, los físicos son muy interesantes porque todo el mundo habla de la física como una ciencia dura y exacta, y lo único que tiene es que no es exacta ni es dura. Son extremadamente, vamos a decir que, licenciosos. Originalmente hablaban de una taxonomía de 3 estados de la materia: líquidos, gases y sólidos. Luego hablaron de un otro que es el plasma. Resulta que el plasma es casi todo, aunque es muy difícil de identificar. Dicen, todo el espacio interestelar es plasma. Es una especie de sustitución del éter, el plasma, ¿no? Aunque lo puedes identificar, por ejemplo, en estados como el fuego, que era un elemento también que habían incluido los griegos dentro de su clasificación. De hecho, si vemos la clasificación de los elementos de la física griega, son los 4 estados de la materia actuales. Eran el fuego, la tierra, el aire y el agua. Sí, son los mismos, con otro lenguaje, pero son los mismos estados. Es una taxonomía en el sentido que te dice, toda la materia la podemos distinguir en 4 tipos de fenómenos y cada fenómeno tiene propiedades diferentes uno de los otros y necesitamos principios especiales para estudiar cada uno de esos tipos de fenómenos. Eso es lo que hace una taxonomía. Después, cuando la física atómica empezaron a hablar ya no solo de estados de la materia, sino que hablaron ya también de partículas, tipos de partículas. Ya es una taxonomía ahora de partículas, ya no solo de estados generales. Pero a partir de la física de las partículas empezaron a hablar ahora de antimateria. Y ahora hablan también de energía negra, o energía oscura y de materia oscura. Y te dicen, bueno, la materia oscura nunca la hemos visto, pero suponemos que está. Pero sin embargo, las teorías empiezan a hacer cálculos con base en esa característica que nunca han observado, que nunca han registrado. De tal manera que, como ven, los físicos son muy especiales, porque nosotros siempre hemos pensado que los criterios que usa la física son ostensivos. Esto es esto, esto es esto. Y los únicos que no son ostensivos son los físicos, ¿no? Son básicamente inferenciales casi siempre, ¿no? Hay otras taxonomías diferentes, como la taxonomía química, representada por la tabla periódica de los elementos. Tomaron un criterio distintivo, que es el peso atómico, y con base en el peso atómico clasificaron los distintos tipos de elementos químicos, cuyas propiedades tienen que ver con sus posibilidades de mezcla, de combinación, de separación, de transformación, etcétera. Pero además la tabla periódica de los elementos tuvo una función no solo sistemática, sino heurística. Les permitió descubrir nuevos elementos. Es decir, la tabla periódica lo que tiene son huecos y cada año encontramos que esos huecos se van llenando. Cada vez hay más elementos químicos. Cuando yo estudié química había muchos menos elementos que ahora. Y la función de identificar esos tipos de fenómeno químico o de propiedades químicas, o como quieran llamarle,
se debe a tener una taxonomía que no solo sistematiza, sino que tiene propiedades heurísticas, es decir, abre el horizonte de fenómenos. Entonces, una taxonomía tiene esa segunda propiedad que te permite hablar de cosas que no necesariamente tienes, pero que es factible, de acuerdo con la lógica que estableciste tu taxonomía, que puedas plantearlos. Entonces, en el caso de teoría de la conducta, por ejemplo, si comparamos teoría de la conducta contra la teoría del condicionamiento, por ejemplo, la teoría del condicionamiento es una teoría que tiene una taxonomía implícita de dos tipos de fenómenos en general: condicionamiento respondiente y condicionamiento operante, y cualquier otra variedad que le quieran poner ahí en sus divisiones. Y todo lo que existe como fenómenos lo encajonan dentro de esas dos categorías, y por lo tanto lo que encajonan dentro de esas categorías suponen que comparten el mismo tipo de procesos o funciones. Y es claro, entonces cuando dicen, ¿en qué consiste el pensamiento? Bueno, el pensamiento es un término del lenguaje ordinario que dice muchas cosas y no dice nada. Es decir, yo puedo pensar a qué horas termina esto, o puedo pensar si va a alinear Luis Suárez o no va a alinear el sábado contra el Real Madrid, o puedo pensar cuánto me va a costar las colecciones de discos de Otto Klemperer que acabo de encargar, o puedo pensar mal de alguien, o puedo pensar cualquier cosa. Cuando hablo de pensar en todos estos distintos tipos de expresiones, estoy hablando de distintas cosas, no estoy hablando de una sola actividad respecto a objetos diferentes. Entonces, en la psicología tradicional, incluyendo la psicología operante, han pensado que cuando hablas de pensar, pensar es un tipo de actividad. Y que como es una actividad que normalmente no vemos, entonces debe ser una actividad cubierta, por lo tanto pertenece a lo que llamaríamos las operantes cubiertas. Ya ahí hay una doble clasificación, las operantes manifiestas y las operantes cubiertas. Y como las operantes cubiertas son por definición privadas, deben seguir otro tipo de funciones, porque no sabemos cómo actúa el reforzamiento sobre ellos, y entonces inventamos que ese tipo de operantes están controladas por reglas, están reguladas por reglas, y entonces inventamos marcos relacionales, procesos de equivalencia y todo eso. Es decir, todo ese tipo de forma de pensar se deriva de la taxonomía, de tal manera que una taxonomía inadecuada te desvía en el tipo de preguntas que haces y lo que te preguntas. Entonces, lo ideal de una taxonomía es que trate de ser lo más inclusive posible de todos los fenómenos psicológicos, tal como se manifiestan en la práctica del lenguaje ordinario. Ahí es donde está la psicología, es el material crudo. La mente son las prácticas del lenguaje ordinario, esa es la mente. Podemos usar la palabra, no pasa nada. La mente es igual a prácticas del lenguaje ordinario, ya se acabó, no hay ningún... ¿no? Por eso a veces nos echan mentadas y todo, no, las mentadas no son invisibles, se oyen y se sienten. Y lo que hacemos es analizar funcionalmente lo que significan esas expresiones prácticas del lenguaje ordinario y ver si las podemos clasificar con base en algún criterio, junto con la investigación experimental que tiene tradicionalmente la psicología. Así es como se elaboró la taxonomía de teoría de la conducta, es decir, no fue un acto de masturbación hegeliano, como mucha gente puede suponer, no lo fue, aunque parece. Cuando acabé de escribir junto con Pancho eso y veía cómo las funciones se relacionaban así, dije, esto me huele mal porque parece como si lo hubiera hecho Hegel, ¿no? Como una cosa se va llevando a la otra. Pero la idea básica era que pudiéramos incluir todos los fenómenos psicológicos tratados por las teorías tradicionales, los fenómenos, no los conceptos, los fenómenos a los que hace alusión las teorías tradicionales, el tipo
de fenómenos que se describen como fenómenos psicológicos a través del lenguaje ordinario y otro tipo de fenómenos que evidentemente las teorías psicológicas tradicionales no habían enfocado. Por ejemplo, qué tipo de funciones psicológicas tienen lugar cuando una persona hace práctica teórica matemática. Eso no hay ninguna teoría que hable de eso, ni siquiera se acercan, es decir, pueden inventar lo que quieran o decir cosas, interpretar, pero nadie lo analiza. Entonces, esa fue la idea, tener una sistemática y, obviamente, la misma sistemática nos fue planteando una heurística. Por ejemplo, todos los procesos, muchos de los procesos que son posibles dentro de la categoría de sustitución no referencial son fenómenos y procesos que solo podemos verlos a través de la categoría. Si no tuviéramos la categoría, no los veríamos. Y podemos decir que la mayor parte de la gente no desarrolla ese tipo de procesos, pero que esos procesos son funcionalmente posibles. Ese es el valor de es como la materia negra o materia oscura. Es decir, no la vemos, pero sabemos que ahí está o que es posible. Es exactamente lo mismo. Y ese es el valor de una taxonomía. El siguiente paso que tienes con la taxonomía es tratar de corroborar que tus criterios son apropiados. Es decir, que aquello que crees que va en un lugar no va en el otro. Es decir, ¿se entra o no entra? ¿Con qué? Con base en las propiedades funcionales que asumiste justamente al tipo de función que describe cada taxonomía. Tratas de que un fenómeno no pueda ser confundido con otro fenómeno en la taxonomía. Es decir, que las categorías sean excluyentes una de la otra, aunque como procesos sean incluidos uno dentro del otro. Es decir, esto es muy importante. Y una vez que haces experimentos que te demuestran la utilidad de tu taxonomía, es lo que yo llamo hacer experimentos existenciales, es decir, lo que haces es producir fenómenos que te dan la razón de que los criterios de tu taxonomía funcionan para distinguir una cosa de otra, que es lo que estamos haciendo ahora, hasta ahora es lo que hemos hecho, nada más. Entonces ahora lo que tienes que inventar es otro tipo de lenguaje técnico, y ese es el lenguaje que tiene que ver con el análisis de procesos. El análisis de procesos no puede usar los mismos conceptos que el análisis taxonómico. Se basa en la taxonomía, pero se olvida de los conceptos que forman parte de la distinción sistemática de la taxonomía. Entonces, en eso estamos y cuesta mucho trabajo. Pero, por ejemplo, en el análisis de proceso, parte de lo que vamos a tener que hacer y estamos haciendo es eliminar los conceptos de estímulo y de respuesta. En la taxonomía están bien, para el análisis de proceso ya no nos sirven, nos confunden, los tiramos. No hay ningún problema en eso. Eso no quiere decir que nos vaya a salir bien, no lo sabemos. Al final el análisis de proceso saldrá bien si puedes generar un tipo de investigación que te permita identificar propiedades y parámetros de variables que son directamente de proceso de las funciones, para lo cual es muy importante justamente ya pensar en términos de estados conductuales y de función, o de estados y función dentro de un campo. Y lo que vas a estudiar es cómo se constituyen los estados y cómo los estados se modifican como proceso en términos de estados sucesivos hasta otro tipo de estados. Y bueno, de eso trata la investigación científica y la investigación teórica, y esperemos que algún día podamos decir alguna cosa que no decimos ahora. Pero... Bien, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta.
Buenas tardes, doctor. Bueno, esta pregunta va más que nada encaminada acerca, bueno, se relaciona con lo que es la metodología y esta parte de la tecnología a partir de una propuesta interconductual, ya que parece ser que todos, o bueno, no me atrevería a decir todos, que gran parte de las investigaciones amparadas en un discurso interconductual recurren a la metodología y tecnología generadas a partir de una lógica operante. Vaya, he leído muchos artículos, muchas investigaciones, donde para hablar de los 3 niveles funcionales primeros, utilizan tareas de igualación a la muestra en cajas de condicionamiento operante. Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de cómo demostramos o generamos evidencia a favor de una propuesta interconductual sin recurrir o sin utilizar toda esta metodología o tecnología desde una lógica operante. Cuando la alquimia se convirtió en química, siguió utilizando los mismos procedimientos que la alquimia, lo que se llamaba la magia blanca. ¿Por qué? Pues porque dichos procedimientos funcionaban. Es decir, lo que no había era una interpretación correcta de los procedimientos. La caja de Skinner no tiene nada de malo. Lo que es malo es cómo interpretas lo que pasa en la caja de Skinner. Es decir, lo que te cambia metodológicamente una teoría no es el aparato, sino la forma en que analizas lo que ocurre en el aparato. Es decir, lo primero que te dice un análisis de campo es que si tú lo que vas a estudiar son relaciones de interdependencia, no puedes asumir que cada una de las propiedades de lo que mides es independiente de lo otro. Ese es un supuesto en el condicionamiento operante. Entonces, por ejemplo, el concepto de clase lo haces a un lado. ¿Por qué? Porque el concepto de clase es un concepto que asume justamente la independencia relativa de los eventos uno con respecto de los otros. Si tienes tú un análisis de tipo molecular, porque asumes justamente la independencia de los eventos, lo que tienes que pasar es a un análisis molar. El análisis molar lo puedes hacer en la caja. Las primeras formas en que hicimos análisis molar fue meter celdillas para medir la distribución espacial continua del animal en la caja. Y en vez de poner una palanca aquí, pusimos 2 palancas aquí y 2 palancas atrás, para ver qué pasaba si alteras las propiedades espaciales en vez de tener fijo un solo punto de análisis experimental. Lo que vimos cuando hicimos esto es que el tipo de fenómenos que observas son totalmente distintos a los que observas cuando piensas como condicionamiento operante. No ocurre lo mismo. De hecho, los conceptos del condicionamiento operante no te sirven para explicarlo. De hecho, muchas veces, cada vez que metes algo en la caja operante, aunque sigas midiendo respuestas puntuales, cualquier cosa que haces te crea un fenómeno anormal al que le tienes que dar un nombre: conducta inducida, polidipsia, conducta controlada por el programa, cualquier cosa de esas a las que se dedican. Una vez que lo haces, eso lo primero que te da es la razón de tu forma de pensar, que en efecto, analizando de otra manera la misma cámara, empiezas a encontrar cosas distintas. Pero entonces dices, ¿para qué uso una cámara tan chiquita, con tantas limitantes, si puedo pensar en términos de otro tipo de espacios? Entonces, ¿qué hicimos? Pues diseñamos lo que hemos llamado la caja de Schoenfeld, porque el que planteó el fenómeno, el problema, hace ya 40 años fue Schoenfeld.
Y estamos haciendo los primeros trabajos para encontrar maneras sistemáticas de analizar molarmente lo que pasa en un sistema espacio-temporal más complejo, a pesar de que es muy simple. Y ahí es donde entra el problema de los análisis de proceso. Cada vez que creas una preparación experimental, te confronta con la necesidad de crear un lenguaje técnico diferente para analizar eso. Es decir, no solo crear el aparato. Es decir, el aparato va con la metodología que va con la teoría. Las tres cosas van juntas, no es problema de separarlas. Igualación de la muestra. La igualación de la muestra en sí no tiene ningún problema, el problema es cómo la usamos. Que seguimos pensando en unidades discretas que iguala uno el estímulo con el otro, con un criterio y todo eso. Pero podrías pensar en la igualación en una situación modificada de igualación de la muestra para estudiar cierto tipo de procesos correspondientes, por ejemplo, a lo que llamamos la función selectora, alguna cosa del estilo. Ahorita estamos viendo si podemos crear una tarea que corresponda realmente a lo que teóricamente llamamos función selectora. Y eso implica tener un sistema en donde todos los elementos permutan de propiedades momento a momento respecto a los otros. Entonces tiene su gracia hacerlo. Pero lo puedes hacer con igualación de la muestra, no hay ningún problema. El problema es cómo organizas ese tipo en particular que le llamas igualación de la muestra, aunque ya no es igualación de la muestra, de hecho. Es una igualación de la muestra tan modificada que ya no tiene nada que ver con el original diseñado para pichones con dos opciones y pica uno y del mismo color y obtienes reforzamiento. Entonces el problema ya no es solo tener las permutaciones, es ahora cómo analizamos eso. Porque si lo que vamos a analizar son porcentajes de aciertos, pues tampoco vas muy adelante. Entonces tenemos que poder describir esas alteraciones del campo como permutaciones funcionales en otros términos. Y cada una de las funciones requiere que analices la forma particular de medidas que requiere y la forma particular de evaluar esas medidas en términos de procesos distintos. Entonces, empezamos con lo que tenemos, no puedes empezar por ningún otro lado, es decir, de hecho no habría la taxonomía teoría de la conducta si no hubiera habido teoría del condicionamiento. Es nuestra madre. Necesitaba oxitocina, estaba un poco estrecha para parir ideas, pero de todas maneras es nuestra madre. Y entonces es decir, hay que ser críticos con ellas, pero históricamente respetarla porque es de donde venimos. Es decir, las cosas no te las sacas de la bolsa. Es decir, las derivas de lo que otras gentes hicieron y tú piensas que lo puedes hacer ya mejor. ¿Por qué? Porque ellos ya lo hicieron. A los que puedes criticar es a los que siguen haciéndolo igual a pesar de que no funciona. Esos son otra cosa. Nuestros contemporáneos, algunos son buenas personas, otros no tanto, pero a los que vinieron antes de nosotros tienes que respetarlos porque ellos dieron un brinco grande, nos hicieron ver las cosas de otra manera, pero tienen las limitaciones de su época. Nosotros hacemos lo que hacemos porque ellos lo hicieron. Entonces, lo que hacemos es tomar sus procedimientos y ver cómo los podemos ir adaptando a nuestros propios cambios teóricos. No hay reglas de oro en ciencia, yo creo que no hay reglas de oro en nada. Todos aquellos que hablan de reglas de oro en cualquier tipo de conocimiento es porque nunca se han metido a practicar esa forma de conocimiento, son gente externa.
Son como los críticos literarios que tratan de decir cuál es la motivación del autor al decir eso, y lo que intente con la pregunta al autor es decir, yo nunca pensé en eso, ni se me ocurrió, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? En ciencia, el proceso de crear conocimiento y de sistematizarlo es totalmente desordenado. Cada quien lo hace a su manera. A unos les sale mejor, a otros les sale peor. Algunos tienen colegas que complementan las virtudes y los defectos, de tal manera que se distribuyen las responsabilidades y las virtudes. Pero no hay una manera particular de hacer bien algo, no hay una manera de desarrollar una teoría o desarrollar una metodología o desarrollar investigación significativa en ninguna ciencia, en ninguna. Los mejores ejemplos en la historia de la ciencia es contraponer a Galileo con Newton, por ejemplo. Son totalmente opuestos y los dos son grandes figuras de la física, pero probablemente es más importante Galileo que Newton, a pesar de que Newton es el más respetado. Pero no importa eso, quizá porque uno era italiano y el otro era inglés, vayan ustedes a saber, ¿no? Pero no hay reglas, entonces a veces vas probando y te metes en un callejón ciego, te das dos topes y dices, no, por aquí no, vas por otro, y normalmente un día, por intuición, por lo menos a mí, y por eso soy el azote de los que de alguna manera tienen que ver conmigo, todo se me ocurre por intuición. Se dicen, ¿por qué es eso? Se me hace que es por ahí. O podríamos usar este término. Y la gente dice, y luego empezamos a rascar y algunos funcionan, otros no funcionan, otros los dejo 4 años y a los 4 años digo, ¿ven? Estos sí funcionan y los vuelvo a poner. Hoy se rió Josep Roca de mí porque estaba buscando el teléfono de Ricardo y esta es mi agenda, ¿no? Entonces, así es como apunto las intuiciones también, en papelitos, y luego los engrapo en una libreta. Parece un macramé, mi libreta de apuntes. Y luego, hay un día que se me ocurre, la mayor parte de las cosas se me ocurren cuando oigo a los estudiantes que dicen cosas incorrectas. Sí, pero eso a mí me ayuda a pensar cómo podríamos decirlo bien, por qué es tan mal. O sea, si yo no estuviera con estudiantes y hoy voy a decir algo que quería decirles antes, pero mejor se los digo ahora para que después de esto, no, me van a sonreír, que los estudiantes que ahora tengo son los mejores estudiantes que he tenido. Gracias. No se lo esperaban, ¿verdad? Ya ven. Cuando se equivocan inteligentemente. No son tontos. Se equivocan inteligentemente. Y cuando un estudiante se equivoca inteligentemente, si el maestro es inteligente, se le ocurre cómo podría ser la versión correcta de lo que no tuvo lugar. Y entonces así es como yo avanzo. Yo siempre lo digo, que le debo mucho a los colegas y estudiantes, pero más a los estudiantes que a los colegas. Los estudiantes son más ingenuos y te dicen lo que piensan, los colegas nunca. Siempre se guardan algo, con sospecha. Entonces, el avance teórico a veces es por rachas, como por tsunamis. De repente en un mes se me pueden ocurrir 27 cosas y en un año no se me ocurre absolutamente nada. No. Es totalmente desordenar el proceso. Probablemente habrá gentes que son totalmente diferentes a mí, supongo que lo son, por fortuna, ¿no? Pero también deben funcionar con criterios muy poco ortodoxos. Aquellos que siguen el procedimiento
de los que hablan los filósofos de la ciencia y todo, que se plantean hipótesis, crean preguntas sistemáticas, analizan, hacen el experimento, lo ven, lo cotejan, ven qué están haciendo sus colegas, dicen, ¿no? Y luego vuelven a hacer otro. Si es que esos existen, son los que hacen ciencia normal. Y los que hacen ciencia normal, pues no hacen ciencia en realidad. Son obreros. Son maquiladores del conocimiento, pero no contribuyen al desarrollo de la ciencia. Normalmente, en eso soy muy fan de Feyerabend, ¿no? Uno es un poco anárquico, ¿no? No hay método, te vas ajustando, y además cada campo de conocimiento, cada momento te hace pensar o actuar de maneras distintas. Los experimentos que ahora diseño de animal son diseños de una simplicidad que no contestan ninguna pregunta psicológica tradicional. Lo que pasa es que no me interesan las preguntas psicológicas tradicionales. Ahora me gusta pensar en términos del análisis de proceso que puedo hacer. Entonces se diseña el experimento para que puedan ocurrir el tipo de medidas que nos interesa ver si describen procesos. Entonces, si a alguien le enseño el diseño del experimento, van a decir, ¿y por qué no pusiste esto? ¿Y por qué no variaste eso? Porque no me interesa. Es una de las mejores razones teóricas que hay siempre, ¿no? No me interesa, ¿no? O no es pertinente, no hay que explicar por ningún otro motivo. Y no sé si te contesté, pero bueno. Pero por lo menos me confesé. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Alguien tenía otra pregunta? Doctor, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va un poco partiendo de la suposición de que conoce un poco el trabajo del doctor Roca. ¿De quién? Del doctor Roca, Joseph Roca. Él el día de ayer, en su conferencia, nos hablaba de esto del condicionamiento temporal. Mi pregunta es más que nada, ¿tiene lugar en teoría de la conducta esto del condicionamiento temporal? ¿Podría entrar como un nuevo nivel? ¿Entra como un ejemplo del nivel contextual? ¿O simplemente es otra cosa que no le toca a teoría de la conducta? O sea, la taxonomía en principio debe ser capaz de clasificar cualquier fenómeno. Ahora, si es un fenómeno importante o no es importante, ese es otro problema. Y obviamente, en la medida en que está formulado en términos de una teoría lógicamente superada, no nos preocupa como concepto, ni como demostración empírica de un concepto de otra teoría. Hace muchos años, cuando hablábamos más, Giuseppe y yo, de psicología, ahora hablamos de barcos y del Barcelona y de la independencia de Cataluña, que son cosas más importantes, obviamente. Una de las cosas que mencionaba Giuseppe, además, era el problema de la anticipación. Y siempre he dicho que, de acuerdo con él, además, que quizá uno de los fenómenos más simples de lo que llamamos comportamiento psicológico es la anticipación. Pero la anticipación no un evento, no la anticipación pensada, ni la anticipación planeada, porque lo que pasa es que el concepto de anticipación tiene, no es un término técnico, entonces tiene muchas interpretaciones. Pero si ustedes ven los estudios que hizo Piaget con almejas, con moluscos, es decir, lo que detecta como uno de los fenómenos más simples de comportamiento psicológico es justamente la anticipación de un bivalvo al abrirse ante la vibración que produce la aparición de un objeto que es comestible. Ese fenómeno de en vez de que cuando te toca, empezar a responder anticipadamente a cuando te toca. Es un fenómeno muy simple y la anticipación justamente es
algo que entra dentro de lo que nosotros llamamos la función contextual. Tiene que ver con organismos que no tienen autodesplazamiento, que posiblemente no tienen sistemas reactivos de tipo manipulativo, por ejemplo, sí que tienen limitaciones en la motricidad, por lo tanto hay restricciones espaciales y ahí la anticipación es clara. Implica alguna restricción espacial de algún tipo y implica de alguna manera que existe cierta regularidad temporal entre el evento y la posibilidad de la respuesta, y obviamente forma parte de algún tipo de contingencias contextuales muy simples, ¿no? La anticipación es parecido al condicionamiento temporal pavloviano, que en realidad no es que el sujeto se condiciona al tiempo, porque el tiempo no es nada, el tiempo es una dimensión lógica para especificar cuándo ocurren cambios. Lo que llamamos tiempo son cambios en el espacio. Los relojes son el mejor ejemplo. Un reloj mide el tiempo como cambios en el espacio. Si no hay cambios en el espacio, no hay tiempo. Pero obviamente cuando hablaba Pavlov del condicionamiento temporal, hablaba de regularidades en la entrega del alimento y de cambios asociados regularmente que, aunque no ocurrían frente al perro, el perro los podía detectar a distancia, porque si no es magia el condicionamiento temporal, es magia, ¿no? Podía oír, podía oler, probablemente a distancia ciertos eventos que regularmente van asociados. Entonces casi siempre el caso de la anticipación ocurre dentro de los casos que se describen en la función contextual como parte de los casos asociativos, en donde el estímulo puede ser implícito, no necesita ser explícito, ¿no? Pero no hay problema por ello. Ok, ¿más preguntas? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Mi pregunta tiene que ver... Si fuera yo del Ibero te diría, ¿qué talón? Tiene que ver, bueno, nos ha platicado un poco de cómo se deben construir los sistemas y cuál debe ser su función, entre otras. Pero mi pregunta va un poquito más encaminada a, bueno, y ya que tenemos esos sistemas, ya que tenemos esa heurística de los sistemas, ¿cómo construir, qué características deben tener nuestras medidas, cómo las debemos construir para que sean continuas, si usamos el término de Cantor, con nuestro sistema? Esa es mi pregunta. No lo sé. Tienes que hacerlo con mucho cuidado y con mucha autocrítica, eso es todo lo que te diría. No, es lo que te decía, no hay reglas de oro, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan, bueno, no lo han de recordar porque son muy jóvenes, pero a lo mejor ya tenían lenguaje en esa época y como pueden leerlo, la lectura es una forma de recuperar el tiempo no vivido, ¿no? De alguna manera. El libro sobre Iztacala, sobre el proyecto de Iztacala, ejercicio, investigación y enseñanza de la psicología, es el librito en donde se reseña cómo se diseñó el currículum y todo eso. Hay una parte en el medio en donde habla de cómo se trató de buscar una forma teórica distinta de organizar los procesos psicológicos para el currículum. No lo hicimos así, de hecho usamos lo que llamamos un criterio paramétrico de complejidad basado en la teoría del condicionamiento, porque no teníamos otra cosa. Son las famosas unidades que todavía debe haber por ahí algunas circulando, y aquel que las empaste y las clones se va a hacer millonario en un mercado de antigüedades con el tiempo, porque no las guardé. Pero me acuerdo que con Carlos Fernández Gaos y Francisco López
nos dedicábamos, o tomando una copa, o bebiendo café, o alguna otra cosa, pensar en lo que después fue la taxonomía de teoría de la conducta, y por ahí está uno que empieza con conducta biológica, percepción, no me acuerdo cuál es, y acababa en conducta social. Eran como 4 o 5 categorías también, siempre el 5 es una especie de número mágico en eso de la psicología. George Miller decía que era el 7 menos 2 más 2, en el caso nuestro es el 5. Y ese fue un primer intento, y entonces lo que hacíamos era un sistema de notación con cadenas, pero era muy lineal todo, pensábamos linealmente, es decir, no sabíamos cómo hacerlo. Lo publicamos para que quedara constancia de lo que se trata de hacer, y sabemos que no puede ser, que no debe ser, pero queda ahí porque normalmente vivimos en un medio en que los errores o los abortos o los actos no terminados, etcétera, se esconden. Y entonces lo que pasa es que la gente los vuelve a reproducir, ¿no? O no se da cuenta tampoco que lo que salió después es porque descartaste muchas cosas por las que pasaste, que no es un brinco así, un brinco de discernimiento repentino de la luz, y que tienes ahí una revelación tipo San Ignacio de Loyola, ¿no? La cueva, nada de eso, ¿no? Claro que San Ignacio de Loyola la subo en Cataluña, que por algo será, ¿eh? En Cataluña, no en Madrid. Y entonces, claro, tuvimos taxonomías fallidas, ahí está. Hasta que comenzamos a pensar en otros términos, y cuando piensas bien en dos, salen las otras. Es decir, no tienes primero la regla lógica y creas la taxonomía, sino que la regla lógica crece o aparece con el desarrollo de la taxonomía. Es decir, por eso enseñarle lógica a la gente que hace ciencia es un absurdo, porque la lógica, nadie usa la lógica, ¿no? La lógica la usan los lógicos, que es de lo que viven y se entretienen, pero nadie más opera con esas reglas lógicas, gracias a Dios, porque si no, el mundo sería aburridísimo, imagínense, ¿no? Y muy complicado además, porque entonces las primeras dos funciones obviamente fueron la suplementaria y la contextual. Luego salió la sustitución referencial. Luego la sustitución no referencial, y la selectora fue la última, porque necesitábamos algo en medio. No podías pasar lógicamente de la suplementaria como función a la sustitución, necesitabas algo en medio, un tipo de desligamiento que te permitiera pasar. Y de ahí surgió el concepto de desligamiento, pero todos esos conceptos, no hay un solo concepto original en teoría de la conducta. Lo único original es organizarlos de otra manera. O sea, en ciencia no hay originalidad. Si alguien le dice que es original, es mentiroso y es vanidoso. Más vanidoso que mentiroso, probablemente. El concepto de desligamiento es un concepto que tomé de Maurer. Y lo tomé de Maurer porque yo conocía a Maurer y enseñé su teoría y todo eso. Entonces, para mí ese concepto estaba ahí. Y cuando él explicaba, por ejemplo, en qué consistía el miedo era la respuesta desligable del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Lo psicológico es lo que se desliga de lo biológico. Y ese es un concepto muy importante. Entonces dije, vamos a pensar en la complejidad psicológica como complejidad de desligamiento. Usé los conceptos de Cantor, de referencia y de no referencia, que es lo que él llama lenguaje simbólico. Pero no tienen nada que ver con lo que dice Cantor. Los tomé nada más como sugerencias, porque el análisis que hace Cantor, desafortunadamente, es un análisis asociativo. Habla de sustituciones, de estímulos.
Y eso, pues para eso tienes el condicionamiento clásico, ¿no? Cuando tienes una teoría que te funciona bien, necesitas hacer otra. Entonces, hay cosas que tomas de alguien y hay cosas que no tomas de otros. Otra confesión que les voy a hacer es que he leído pedazos de Cantor. No crean que soy erudito en Cantor. A mí la gente me dice, es que Cantor en tal cosa dice eso. Digo, qué bueno. Es decir, tuve la fortuna de hablar con Cantor, que eso es mucho mejor que leerlo, y de hacerle preguntas, y como se dice en México, de calarlo, ¿no? A ver qué decía. Hay cosas de Cantor que son extraordinarias, por ejemplo, los conceptos de respuesta efectiva, inefectiva, respuesta afectiva, por ejemplo, son conceptos fundamentales, el concepto de sistema reactivo, el concepto de medio de contacto, pero es muy limitado, no tal como lo usa, tiene limitaciones. Y muchas otras cosas, pero a veces los análisis que hace a mí no me parecen correctos. ¿Por qué? Bueno, porque Cantor lo que hizo fue un sistema lógico de la psicología, en general, yo creo, útil, correcto no en el sentido que sea el verdadero, sino correcto en el sentido que te permite analizar por lo menos 3 tipos de propiedades distintas de los componentes de un campo, el concepto de campo también como un sistema de interdependencias, muy interesante, que te da el concepto de continuidad, te da el concepto de diacronía y de sincronía, que eso es muy importante. Pero después, pues Cantor escribió en 1923, 1940, 1950, luego él se aisló. Él se convirtió más que nada en un filósofo de la psicología, no era un psicólogo científico. Entonces interpretaba cosas, algunas interpretaciones son correctas, otras puedes decir, pues no dijo nada que no hayan dicho los otros. Y así pasa, ¿no? No hay nadie que sea perfecto. De hecho es muy curioso, pero Cantor era un gran admirador de Wundt y Tishner, ¿no? Para él eran modelos de académicos, Wundt y Tishner. Y a veces le salía la cola wundtiana por ahí, al abuelo, pero bueno, él fue discípulo de Engel en Chicago. Es que estamos hablando de hace 100 años. Hace 100 años. Entonces a la gente yo creo que hay que leerla también en su contexto. Y una cosa que siempre debemos dejar a un lado son los dogmas. Se los digo a mis distinguidos mejores alumnos siempre cuando me dicen, es que teoría de la conducta está muy bien, pero no me la citen para decir algo. Porque lo que dije ahí, lo dije porque en el 85 no tenía otra cosa que decir, pero ahora en 2015 tengo otras cosas que decir, entonces vamos a hablar del 2015 y no del 85. Lo único importante es que lo del 2015 no contradiga o niegue, estoy tirando todo, ¿verdad? Sí, gracias. No contradiga o niegue lo que se hizo en el 85, eso es todo. Es decir, que haya una continuidad lógica en lo general. Puedes corregir cosas, decir esto fue un análisis incorrecto, podemos hacerlo de otra manera, pero eso es todo. Pero lo que no hay que hacer nunca es hacer lo que han hecho los skinnerianos, ¿no? Es que Skinner lo dijo y como Skinner lo dijo, eso es lo que es. Yo me acuerdo que vi un día a Chuck Michael con Verbal Behavior en la mano diciendo, aquí está escrito el análisis del lenguaje y ya está todo hecho. Bueno, lo que nunca se han enterado es que está todo mal hecho, además. Está hecho y está mal hecho. Y además siguen citándolo acríticamente. Es decir, entonces, es tan malo el hijo que devora al padre como el hijo que venera al padre. Simplemente hay que tener la relación normal de hijo y padre.
aprender del padre lo que es bueno y lo que no es bueno del padre, cambiarlo. Se acabó. Sin matarlo ni venerarlo. Que en nuestro medio se dan los dos extremos, la veneración o el asesinato, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Edipo no solo es un personaje del psicoanálisis, es también de la filosofía de la ciencia, ¿no? La madre ciencia y el padre teórico, ¿no? Entonces, para acostarse con la verdadera ciencia, mata al padre teórico, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues lo que quiero decir es que no sé. ¿Ok? Simplemente te puedo dar recomendaciones esas, no ser dogmático, ser crítico, ir probando, ir viendo. Siempre es bueno comentarlo con otros, quizá no con todos, pero sí con algunos, con gente distinta, porque normalmente siempre tienes hijos veneradores, hijos asesinos y buenos hijos, y a veces tienes hijos de la que no conociste bien. Entonces, ir probando con todos y contrastando, y todo el mundo te va a dar ideas, sugerencias, y normalmente el trabajo siempre es un trabajo colectivo, aunque a veces se concrete en una persona. De todas maneras, lo que está ahí es colectivo siempre. Es decir, a nadie en aislado se le ocurre nada. Siempre se te ocurre porque estás con alguien haciendo algunas cosas, directa, indirectamente, explícita, implícitamente, siempre. Bien, tenemos otra pregunta. Adelante. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Allá atrás. Hola. Me gustaría contextualizar mi pregunta en la generación de unidades de medida en la investigación. En el libro Psicología General, en un apartado, se empleaban los términos aptitud contextual, aptitud suplementaria, etcétera. Tomando eso en cuenta, me gustaría preguntarle sobre el ajuste. ¿El ajuste usted lo conceptualiza como un todo o nada? ¿O qué? El ajuste? El ajuste. Sí, como un todo o nada o como algo gradual. A ver, son dos preguntas distintas. El concepto de ajuste es un concepto básicamente aplicable a la teoría básica para identificar el tipo de función. ¿Sí? Lo que yo llamo aristotélicamente la causa final, ¿no? Es decir, que aquello de lo que está en potencia se hizo acto y en qué grado se hizo acto, ¿no? Es decir, la aptitud es un concepto de lo que llamo ahora yo de cuarto nivel, no de tercer nivel. No es un concepto de la teoría, sino es un concepto de la extensión de la teoría al campo del desarrollo o a interdisciplinas como la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aptitud, lo que estamos haciendo referencia es a un concepto histórico de capacidad modal, de lo que en principio el sujeto es capaz de hacer porque lo ha hecho, pero que no es específico a ningún tipo particular de situación. Entonces, claro, cuando hablas de aptitud, tiene esa característica, es como cuando, si tú eres pediatra, va una madre con el niño y dice, mi hijo no camina, entonces lo analizas, le haces un examen neurológico, ves sus piernitas, toca, les puedes sacar radiografías para ver si están bien sus huesitos, todo eso, y le dice, su niño puede caminar, y ella te dice, pero no camina, pero puede. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tiene usted que hacer algo en especial para que el niño empiece a caminar, pero no es que el niño no camine porque no puede, el niño no camina porque no quiere. Eso es lo que le va a decir el pediatra a la mamá. Bueno, el concepto de aptitud es ese concepto de el niño puede. Entonces, cuando dices que alguien tiene aptitud sustitutiva no referencial, es que en alguna ocasión ha interactuado a ese nivel en su historia
y que por lo tanto puede volver a hacerlo. Ahora, cuando alguien nunca lo ha hecho, dices, esta persona no tiene aptitud sustitutiva no referencial, lo cual no quiere decir que en la próxima ocasión, si están diseñadas las condiciones a propósito, lo haga, puede hacerlo. Eso puede hacerlo. A lo mejor tienes una situación diseñada de tal manera que alguien que nunca ha sustituido no referencialmente lo hace por primera vez, porque siempre hay una primera vez en la vida, ¿no? Hasta los curitas tienen sobrinos, ¿no? Entonces, siempre hay una vez primera. El problema del ajuste es otro. El concepto de ajuste se refiere a la forma en que de un estado se pasa a otro estado de acuerdo con valores de variables y parámetros. Entonces, a partir de la condición inicial, que tiene que ver con la historia del propio sujeto respecto a ese tipo de situaciones y los contactos que tiene diferencialmente con las distintas variables que están en relación de contingencia con su propia conducta, el ajuste que obtiene, nunca hay un ajuste ideal, o sea, nunca puede decir se ajustó o no se ajustó. Hay una diversidad posibles de ajustes dentro de una situación. Si tú tienes una rata que tiene 2 bebederos en lugares opuestos y esos bebederos están desde el punto de vista temporal programados, ¿sí?, de manera intercalada, de tal manera que da agua a los 15 segundos, a los 30, a los 45, a los 60, a los 75, a los 90. Teóricamente, si tú sigues las leyes del mercado y piensas en términos de teoría de juegos, la rata racional y todo eso, pues, bueno, la rata va a decir, pues yo si voy de acá, 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 voy a obtener todas las ganancias, que es como piensan muchos colegas skinnerianos, piensan en términos de economía de mercado. Y entonces lo que dices, bueno, si yo programé 60 entregas de agua, pues el ajuste sería que el sujeto obtuviera las 60, porque las puede hacer. Y dices, no, obtuvo 30. ¿Cómo que obtuvo 30? No, pues no se ajustó. No, pues sí, se quedó en el mismo lugar siempre y obtuvo todas las de un lugar sin moverse. Dices, pero no tuvo las 60. No tuvo las 60, pero se cansó menos. Entonces, si utilizas un criterio de esfuerzo, desde el punto de esfuerzo tuvo mejor ajuste que el otro que obtuvo las 60. Y podríamos dar muchos ejemplos de una situación en donde la forma en que interpretas el ajuste depende justamente de la diversidad de los parámetros y de las posibilidades que tiene el sujeto de interactuar. Entonces, lo que nunca hay que pensar es que el ajuste es igual a los logros en una situación, de que implica necesariamente algún criterio de eficiencia, entre comillas, porque eso es meter algo que no forma parte de teoría de la conducta, ¿no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vengo de Guadalajara, del CEIC. Ah, qué bueno. Toda una vida lo he tratado de perseguir académicamente, pero se me ha escabullido cada que lo he buscado. Pero bueno, la primera vez que aprovecho el escenario. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Ok. Toda la vida lo he tratado de buscar académicamente. A mí me gusta mucho la teoría de la conducta por el acercamiento, o más bien la propuesta que se da para analizar el lenguaje. Sin embargo, en mi punto de vista particular, yo llevo 3 años tratando de estudiar la función sustitutiva referencial. Y es es la función más estudiada, pero creo que es de la que más problemas hay, tanto conceptuales como metodológicos. Y creo que en términos de la taxonomía no hay una claridad para poder decir esto sí, esto no, ¿verdad?
Y en ese sentido tengo bastantes preguntas. Por ejemplo, en el 85 se proponen una serie de casos en términos de cierta lógica. Sí, pero y en el- esos casos son simplemente eso, casos. Ok. Es una casuística, no tiene más valor que una casuística, son ejemplos. Y en el 2007 se hace otra propuesta. Y Sí. una primera Pero también pregunta, son casos, con otro criterio. Es Ajá. otra casuística con otro criterio. pero mi pregunta es ¿por qué nunca se ha hecho como un interés por estudiarlas empíricamente para ver sus relaciones en términos de la Bueno, casuística? no de sé si en los el 2013 se publicó uno que sistematiza los Claro. tipos, ¿no? ¿Es el 2013 o 2012? A ver, no lo escuché, doctor, En perdón. 2013 publicó un artículo sobre todos los tipos de sustitución referencial, ahí sí, en términos de cómo se pueden estudiar. Ahí está en acta comportamental ya. No lo recuerdo ahora, ¿eh? Ok. Porque nunca me acuerdo de lo que escribo, entre otras cosas porque no me leo. Bien, No otra, soy vanidoso, no me leo. Tengo colegas que sí se leen y dicen, qué chingón es. Pero yo no. bueno, con relación al, dejando de lado los casos, con relación a todo digamos, la gran diversidad de interpretaciones que hay con relación a la teoría de la conducta y cómo se utiliza para estudiar la función sustitutiva referencial, sí me gustaría saber en lo particular, porque ¿qué visión tiene usted actualmente de la función sustitutiva referencial? Mira, si te lo pudiera decir aquí, ya lo habría hecho yo. Hay tres funciones problema, la selectora y las dos sustitutivas. Quizá la sustitución no referencial es más fácil, pero hay como una especie de escrúpulo moral de antes tener las preparaciones de las dos previas. Creo que la selectora ya casi estamos, por varios caminos, con varios tipos de tareas. No sé si aquí está Jairo Tamayo. ¿No está? Bueno, Jairo Tamayo está desarrollando una preparación experimental muy interesante basado en Agatha Christie. Basado en Agatha Christie, de selectora. Y es muy posible que con ella se pueda pasar a sustitutiva referencial. Es posible. Es cuestión de pensarlo. Con Ricardo estamos trabajando una de selectora, pero no me acaba de... De hecho, la traigo acá atrás con rayones. No les digo mentiras, aquí está con observaciones, sí, eran para Anaís. ¿No vino Anaís? ¿Sí? Aquí está, para que te lo lleves. Y es que hay cosas que es que tenemos aparte historias que son muy difíciles de transformar y de cancelar. Es decir, cuando eres cartesiano y te vuelves operante o conductista, cuando eres cartesiano confeso, me refiero, cognitivista, esas cosas, y te vuelves conductista, te cuesta mucho trabajo dejarlo de los eventos privados fuera. Tan te cuesta trabajo que Skinner no pudo evitarlo. Y como dijo un exalumno mío dominicano, si ustedes los gallos no pueden, nosotros los pollitos, ¿qué vamos a hacer? A Skinner al final acabó con la cola cartesiana. Es un cartesiano. Y todos los operantes son cartesianos, son dualistas, todos.
a uno le sale, aunque ellos crean que no, porque hablar de respuestas o de operantes no te quita lo cartesiano, no es un problema de términos, es un problema de la lógica que está abajo. Entonces tenemos esa lógica. Cuesta mucho quitársela, porque no es la lógica del lenguaje ordinario, pero sí es la lógica del conocimiento occidental. El lenguaje ordinario es anticartesiano, es una maravilla. Por eso lo primero que hay que hacer es tratar de pensar en términos de sentido común, es lo mejor. Nunca una teoría científica debe ser contraintuitiva al sentido común. Todo lo contrario de lo que les enseñan los filósofos de la ciencia. El día que la teoría científica va en contra del sentido común, está mal la teoría, no el sentido común. El sentido común es perfecto, porque es sobre lo que se basa nuestra vida, no podemos estar mal nosotros. La otra cola que nos sale es la cola formalista y operacionalista. Son dos variedades. El operacionalismo es el formalismo empírico, pero son son primos hermanos. A veces tratamos de representar una función con propiedades formales de la función y no con las propiedades de tipo real que se manejan. Entonces, sin querer, hacemos cosas contra las que estamos en contra de principio. Y nos damos cuenta después de que las hicimos. Lo que hay que tener es estar conscientes de no cometer esos errores, pero incluso estando conscientes se te cuelan. Son como los demonios que se les cuelan a los sacerdotes, ¿no? Aunque no quieran, ven una monja guapa y se les va el ojo en blanco, pero no por un éxtasis místico, sino por otra razón, ¿no? Y a nosotros a veces se nos mete el demonio formalista y el demonio cartesiano, dualista y todo eso, y hay que irlos apartando. Lo malo de eso no es que lo reconozcas y lo hagas, sino que ese tipo de antecedentes interfieren con que puedas pensar de otra manera. Entonces, a veces lo que hay que hacer es romper con lo que estás haciendo y ver si se te ocurre algo distinto, sin forzarlo. Y a veces se te ocurre algo distinto. Por ejemplo, lo de Agatha Christie, pues no creo que a ningún psicólogo experimental se le ocurra usar a Agatha Christie para estudiar la sustitución referencial. Pues no. Pero si ves programas de Agatha Christie en la televisión, en las series inglesas, dices, y lo estás viendo y dices, coño, esto es pura selectora de sustitución referencial, ¿no? ¿Por qué si Agatha Christie lo hace y yo no puedo? Bueno, pues vamos a agarrar a Agatha Christie que nos lo haga, ¿no? Que nos lo resuelva. Bueno, pues eso es todo. Entonces a veces las cosas están afuera, no hay que inventar ninguna cosa interna y luego van saliendo las soluciones, ¿no? Uno de los problemas más graves, no es grave, pues, de los problemas más complejos es cómo representar en una teoría de proceso la propiedad de desligabilidad del lenguaje. Porque ahí está el quid. Yo ya sé cómo, pero no les voy a contar. Porque todavía no lo pruebo. Pero es uno de los problemas, porque lo que no tiene sentido es seguir hablando del lenguaje. En una teoría de proceso debes dejar de hablar de lenguaje, sino que tienes que hablar de propiedades del sistema reactivo que son desligables versus de propiedades del sistema reactivo que no son desligables y las debes definir paramétricamente como proceso. Ya no necesitas hablar de lenguaje, simplemente asumes que el lenguaje se traduce en proceso como reactividad desligable
Eso es todo. Ahora, ¿cómo la describes? Ese es otro. Probablemente cuando piensas en eso, a lo mejor se te van a ocurrir ahora preparaciones experimentales en donde ya no estás pensando en lenguaje, porque seguimos pensando en lenguaje, usamos descripciones, usamos textos, usamos protocolos, usamos todo ese tipo de cosas. No era personal, hombre. Etcétera. Y al final nos empantanamos con la sintaxis y la semántica y no estamos tratando de la psicología. Ese es el problema. Entonces tenemos que aprender y el problema es que además somos muy poquitos. Puede ser una ventaja, puede ser una desventaja, no lo sé, pero somos pocos. Entonces cuesta, cuando son muchos pensando en lo mismo, a veces se ocurren más ideas, cuando somos pocos, pues somos menos, ¿no? Y además estamos contra todos, que eso es lo peor de todo, ¿no? Estamos contra todos porque cuando quieres publicar algo, tienes que publicar lo que piensas con una lógica y vendérselos como si fuera lo que ellos hacen. Es espantoso, ¿no? Es como si tú formas parte de un grupo revolucionario, quieres que te paguen un artículo en el periódico de mayor circulación, ese artículo es una convocatoria a un levantamiento, pero tiene que estar escrito de tal manera que los tipos crean que es todo lo contrario. Pues así es la vida que vivimos. ¿Sí? Bien, Como ven, no les estoy respondiendo a nada, ¿eh? ¿Hay alguna otra pregunta para que no sea respondida? ¿Tú, otra vez? Yo quisiera hacer nada más una última pregunta. Ya para dejar el tema de la sustitución, nada más me gustaría saber, yo participé en muchas discusiones con Luis Quiroga, que también en las cuales participaba usted en videoconferencias vía CEICA, y creo yo que uno de los conceptos más problemáticos que tenemos los que queremos estudiar sustitución referencial es el término situación. Y al menos... No, eso es un invento de Carlos Torres, no. No, el concepto de situación es el concepto que viene en el diccionario, no hay ningún problema. Eso quiere decir situación, lo que viene en el diccionario. Pero ¿por qué había tanta controversia en esas discusiones? Porque a la gente le gusta tener controversia sobre lo que no es importante. No, pero era controversias de Luis Quiroga con usted respecto de lo que era o no era cambios de situación. No, lo que hablaba yo si era cambio de contingencias, no de situación. La situacionalidad, es decir, cuando hablas de la sustitución referencial, hablas de una extensión del campo en tiempo y o espacio, normalmente es en ambos. Esa extensión en tiempo o espacio solo puede darse a través de la desligabilidad del lenguaje, porque toda interacción sigue siendo en presente y en un solo lugar, porque no tenemos ni ubicuidad temporal ni ubicuidad espacial los seres humanos. ¿Sí? No somos espíritus ni fantasmas, ni tenemos esas propiedades de estar dos lugares y en dos momentos al mismo tiempo. No. Es decir, el lenguaje hace que interactúes con situacionalidades extendidas. Y una situacionalidad extendida siempre es algo que está definido en un lugar y en un tiempo específicos, para atrás, para adelante o coetáneamente en otro lugar. Las circunstancias son otra cosa. Las circunstancias tienen que ver con lo que ocurre dentro de la situación. Tú puedes estar en una misma situación, pero bajo distintas circunstancias. Y las contingencias tienen que ver con las relaciones de condicionalidad entre los eventos que constituyen las circunstancias. O sea, son tres cosas completamente distintas. Lo que pasa es que las confunden, pero ese no es mi problema. Es muy clarito y siempre les he dicho, ¿qué situación? Lo que está en el diccionario, no le busquen. Puedes escribir artículos teóricos sobre la situación, puedes hacer lo que quieras, pero no es necesario. Es como contingencia. No hay que preguntarse qué quiere decir contingencia, está en el diccionario.
Contingente es aquello que no es necesario, es decir, es aquello que puede ocurrir o puede no ocurrir. Es aquello que es circunstancial a otra cosa, que es condicional a otra cosa. Está en el diccionario, eso es todo. El único que no usó el término contingencia bien fue Skinner. Eso le pasa a Skinner por no leer los diccionarios. Pero, por ejemplo, Pavlov lo usó perfectamente. Justamente habló de condicionamiento porque habló de relaciones de condicionalidad, es decir, habló de relaciones contingentes, circunstanciales, no necesarias de una respuesta con las condiciones de estímulo, y por eso hablaba de conexiones temporales. No hablaba de conexiones temporales que fueran asociaciones en tiempo, eran temporales porque duraban solo mientras estaba la situación y luego se perdían. Eran temporales porque no había cambios permanentes en el sistema nervioso. Pablo nunca habló de asociaciones nerviosas, habló de irradiación de excitación, nunca habló de asociaciones. Las asociaciones eran las operaciones en el ambiente, no en la cabeza del sujeto. Lean bien a Pavlov. Pavlov es el más conductista de todos, a pesar de que nunca se llamó conductista. Yo creo que era el que estaba más cool en esto del era el que estaba más claro. Pero no, ahí no hay problemas. Lo que pasa es que a veces se embolan, pero bueno, que es lo mismo que el émbola, ¿no? Pero es parecido por los efectos. Buenas tardes, doctor. Bueno, ninguna mujer habla aquí. Luego, a ver si nuestras dirigentes universitarias no nos critican por un problema de género, ¿eh? Conste que es un problema de ustedes, no es. Bueno, mi nombre es Rodrigo y mi pregunta es, o lo que me gustaría que usted nos aclarara sería, ¿a qué se refiere con esto de el sentido común y cómo deberíamos usarlo para guiarnos en nuestras postulaciones teóricas? Me pareció algo similar, no recuerdo la expresión que utilizó, porque a mí me parecería que, al igual que la conducta psicológica, el sentido común es individual. Entonces... No sería común. Exacto, es lo que le quiero preguntar. Si es común, no puede ser individual, por definición. Y no, entonces, el sentido común, si todos lo utilizáramos, ¿llegaríamos al mismo punto o cómo es posible? No, el sentido común quiere decir que aquello que haces tiene sentido solo en común con los demás, respecto al momento en que lo haces y los criterios con lo que haces, por eso es común. O sea, si en este momento tú me dijeras, yo a usted lo quiero demandar porque no dice cómo hay que estudiar la sustitución referencial en su libro y por lo tanto nos está estafando a todos los que compramos el libro. La gente diría, como que no es muy pertinente decir eso, porque el libro no te está vendiendo nada, no te está prometiendo nada. Yo no he ganado nada con el libro que tú compraste, en todo caso lo ganó Trillas, pero además no es el tipo de cosas por las que se demanda a las personas. Bueno, eso es, diríamos que fue un absurdo lo que dijiste, y cuando dices que fue un absurdo, quiere decir que violaste el sentido común, es decir, lo que todos consideramos que tiene sentido hacer en esta situación y lo que no tiene sentido hacer. Eso es el sentido común. Hay mucha gente que se comporta de manera absurda, en efecto. La falta de sentido común sí es individual, pero el sentido común no es individual, es justamente colectivo. Entonces hay muchos individuos que carecen de sentido común. Y además el sentido común no es algo que sea invariante, inmanente, universal. El sentido común es sentido común dependiendo de la cultura particular, del momento histórico, del grupo dentro de una cultura, del tipo de situación, del tipo de prácticas. El sentido común es aquello
que se desprende, vamos a decirlo así para usar una palabra mágica, de manera natural, para usar otra palabra mágica, de las prácticas del lenguaje ordinario. Eso es todo. Bien, vamos a dar lugar a 2 preguntas más. Entonces, ok. Tú primero, Hugo, tu pregunta siempre, tú no vale. Hola doctor, buenas tardes. Mi nombre es Pedro, vengo a la Universidad de Sonora. ¿De dónde? Universidad de Sonora. Sonora. La pregunta que le quería hacer se relaciona con algo que estuvimos revisando durante el curso del doctor Telmo Peña y tiene que ver con la divulgación que se hace o se pudiera hacer sobre la psicología interconductual. Es ¿Algo decir, que se pudiera hacer? sería qué es lo que se puede hacer. Quererla. Además de formar nuevos científicos y además de publicar en revistas arbitradas, ¿qué es lo que se puede hacer para que precisamente se divulgue? Es decir, que lo que se hace en la ciencia, en la psicología interconductual, pase al lego, es decir, al hombre de la calle, y no solamente se quede en la comunidad científica. Lo primero que tenemos que hacer es buena ciencia. Y todavía no estamos muy seguros si estamos haciendo toda la buena ciencia que debiéramos estar haciendo. Creo que vamos por el buen camino, pero tampoco podemos andarlo vendiendo, ¿no? O sea, no tenemos el tipo de desarrollo comparable a ninguna de las ciencias existentes, ni siquiera a la ciencia social, ¿eh? Que ya es mucho decir. Sí, bueno, es que en la ciencia social, por lo menos, todos están de acuerdo en que es una sociedad y la reconocen y cuáles son ciertos criterios. En psicología todavía no estamos de acuerdo en nada, y ya cuando le ponemos adjetivo, es decir, apellido a nuestro nombre, ya es un acto de reconocernos como secta, ¿no? Entonces, bueno, sí somos, la psicología está conformada por lo menos decenas de sectas distintas. De eso voy a hablar mañana, de las sectas. Lo que debemos hacer es tratar de cumplir con los criterios de coherencia y congruencia propios del conocimiento científico. Yo siempre creo que cuando haces buena ciencia surge conocimiento aplicable. Yo creo que es automático. Yo nunca he creído en la ciencia aplicada per se. Creo en la ciencia aplicable y solo creo que la buena ciencia es aplicable y la mala ciencia nunca es aplicable. El mejor ejemplo son todos los modelos cognoscitivistas que hay en psicología. Son tan poco aplicables que incluso cuando intentan aplicarlos son desastrosos los resultados, ¿no? Está a la vista, ¿no? No es que decir que no los apliquen, sino que no sirven para nada los que aplican, porque entre otras cosas son contraintuitivos con el sentido común muchas de las veces. La ciencia en principio no tiene que hacer nada por el hombre de la calle, no es su asunto. Lo que sí creo es que si hay buena ciencia, eventualmente puedes generar conocimiento que se aplique y pueda ser útil en distintos sectores. Yo creo que tenemos campos interdisciplinarios de relevancia inmediata, fundamentalmente la educación, quizá, probablemente el problema de la salud, incluso problemas que tienen que ver con conceptos de organización de la sociedad, la legislación y todo eso. Hay muchas cosas que se derivan. Hay cosas que ya podemos hacer sin tener la ciencia, pero es más por tener una filosofía acerca del mundo que por lo que sabemos acerca de ello, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, en el caso de las funciones, para mí es más fácil
desarrollar programas que generen formas de interacción sustitutiva que estudiar esas interacciones en el laboratorio. Sé cómo entrenarlas, pero lo que no sé es cómo estudiarlas. Como los químicos sabían cómo hacer aleaciones, pero no sabían por qué se producían las aleaciones. Es exactamente lo mismo. No crean que es porque estamos mal, es porque muchas veces el conocimiento práctico y tecnológico antecede o se adelanta al conocimiento teórico experimental. Mucha gente cree que la tecnología se deriva de la ciencia, eso es una mentira. De hecho, la tecnología va pareja, va independiente e interactúa con la ciencia, y más bien la ciencia se nutre de la tecnología que la tecnología de la ciencia. Los grandes avances científicos se han dado gracias a la tecnología y no viceversa, ¿no? Es decir, Galileo y todos ellos avanzaron la física gracias a que hubo el telescopio, y el telescopio es un avance tecnológico, no un avance científico. Sí. Tycho Brahe se dedicó a pulir cristales y lentes hasta que se veían mejor las cosas, y entonces pudieron decir cosas que no se podían hacer a ojo, ¿no? Y cuando alguien inventó el microscopio, pues también se vieron los microorganismos que no se veían a ojo, y eso empezó a permitir el surgimiento de la microbiología. O sea que son caminos separados que se entrelazan, a veces se juntan, a veces se rechazan incluso, pero no hay esa pérfida relación que establecen nuestros consejos de ciencia y tecnología, ¿no? Eso no es así. Juntarlas se debe más a un interés económico que a un interés sobre la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, para el hombre de la calle no tenemos nada que decirle. Podemos hacer interpretaciones, es una función de la teoría también. Puedes ayudarle a interpretar su vida cotidiana de otra manera, siempre y cuando no sea contraintuitiva, ojo. Nada de eso del psicoanálisis. No, señor, usted se lleva mal con su esposa porque su esposa representa la figura materna, y usted le mordió el genital, su mamá le mordió el genital a su papá, y entonces a usted le duele todavía, y entonces no puede tener relaciones con la mamá, ¿no? Todo eso es contraintuitivo, pero vende, y la gente paga para que se lo diga, ¿no? Entonces, pero puedes ayudar a hacer interpretaciones, la podemos hacer, pero no lo sé, no creo que sea nuestra función. Si nos piden la opinión, pues podemos decirlo, pero no se hace la teoría para eso, ¿no? La ciencia es un modo de conocimiento que lo que trata es de comprender el mundo, y lo parte por segmentos. Cada ciencia estudia un nivel analítico de la realidad en términos de ciertas propiedades, y lo que hay que hacer es comprenderlo, nada más. La tecnología es la que tiene que transformarlo. Ahí estoy totalmente en desacuerdo con Marx cuando dice que la labor del filósofo no solo es comprender al mundo, sino transformarlo. No, los filósofos no tienen que transformarlo. Los que tienen que transformarlo son los ciudadanos. Si no, imagínense, tenemos que crear escuelas de filosofía revolucionaria para hacerlo, y por eso no es por ahí, ¿no? Ayer en una reunión en la que estuve presente virtualmente, hablaban del compromiso de los psicólogos con el cambio social en América Latina y la búsqueda de la paz. A los psicólogos no les interesa un carajo eso. A los que les interesa es a los ciudadanos. Si además son psicólogos, bueno, pero no es un problema de los psicólogos, porque si es un problema de los psicólogos ya se jodió América Latina, ¿no? Es un problema de los ciudadanos. Entonces, a veces se entremezclan las cosas. ¿Cómo hacemos una psicología revolucionaria, transformadora? Lo que hay que hacer es una psicología seria, bien hecha, científica,
Y luego esa psicología nos servirá para alguna cosa y para otras cosas no sirve para nada, como tampoco sirve la física para ciertas cosas, ni la biología sirve para ciertas cosas, ni la química sirve para otras cosas, ni la ciencia social sirve para ciertas cosas. Es decir, mientras más cercano es al hombre el conocimiento, es decir, más diríamos, utilidad hermenéutica tiene el conocimiento científico para interpretar la vida cotidiana. Pero de ahí no pasa, de ahí no pasa. Entonces, pues lo que hay que tratar es, como dicen, el verdadero trabajo revolucionario en ciencia es hacer buena ciencia. Eso es. Y la mayor parte de la gente no hace buena ciencia. Ese es el problema también. Comparen ustedes, bueno, voy a aprovechar que lo están pasando por internet, ¿no? En los años 60, cuando yo empecé a trabajar en la Universidad Veracruzana, hace 50 años, la universidad tenía 70,000 estudiantes, igual que ahora. Claro, de esos 50,000 eran de enseñanza media, de las preparatorias. Pero eran 70,000 estudiantes, o sea, el número de estudiantes era el mismo. La administración universitaria estaba en dos pequeños edificios. Uno era muy chiquito, en donde estaba la dirección que se llamaba de enseñanza media, que tenía un director de enseñanza media y probablemente, no sé, 3, 4 secretarias, 5, no sé, y algún ayudante. Pongan que eran 10, no importa. Y luego estaba la rectoría, que no es el edificio de la rectoría, sino en donde está la administración, las finanzas y todo eso, que era una casa muy bonita que los arquitectos jalapeños destruyeron haciendo eso, que está ahora. Era la antigua casa del gobernador, estilo californiano, se la cedió a la universidad, y en esa época era muy bonita. Había unas arañas en el medio de un hall, unas escaleras. Entraba uno y al fondo del hall estaba la oficina del secretario general y su secretaria. Entraba uno a la derecha, estaba el oficial mayor de la universidad que llevaba todo lo que eran servicios escolares, exámenes, documentos, todo lo que era eso, con 2 secretarias. Subía uno a la escalera y entraba y estaba la tesorería, el famoso teacher Murillo, el Luis G. Murillo. Y debía tener, no sé, 3, 4 asistentes. Llevaban todas las finanzas de la universidad. Y al fondo estaba la oficina del rector, que tenía una secretaria y su secretario particular. 20, 25, 30. No había computadoras en esa época, ¿eh? Todo se hacía a lapicito, a dedal. Me pregunto por qué ahora que hay 70,000, igual, debe haber fácilmente por lo menos 1,000 administradores y con computadoras, y no funcionan tan bien como funcionaban antes. Esa es una pregunta, pero no sé por qué les estaba contando esto, era como ejemplo. Bueno, es lo mismo. En el Renacimiento, cuando Galileo, Newton, Kepler, los grandes anatomistas, toda esa gente salió. Las universidades eran lugares muy especiales, ni eran masivos, ni había profesores de tiempo completo, ni había laboratorios, ni había grandes bibliotecas. Las bibliotecas estaban todavía en los monasterios, eran los sedatarios del conocimiento de Occidente, los monasterios. Y sin embargo, si vemos los grandes cambios revolucionarios en el conocimiento que se hicieron entre 1500 y 1800,
son mucho más significativos que los que se han hecho de 1900 al 2015, con la cantidad monstruosa de universidades en todo el mundo, la cantidad de miles de millones de dólares invertidos, la cantidad de revistas científicas, la cantidad de congresos que se hacen, y ya no les digo de qué. Algo está mal, ¿no? El problema de la ciencia, como el problema de la administración, es un problema de calidad, no de cantidad. Y normalmente la calidad tiene que ver con la inteligencia. Y ya no digo nada más. Bien. Entonces, ¿qué pasó? No. ¿Termina su respuesta o damos paso a una última Ya la pregunta? terminé. Ok. Entonces nos queda una ¿No última te pregunta. gustó lo que dije? Hugo. Sí, acá Doc, voy a hacer una pregunta. Sí. Sorry. Es Hugo. Sí. ¿Qué pasó? La pregunta es sobre teoría de la conducta, tiene su taxonomía. Posiblemente se avance con la teoría de proceso. Y la pregunta es entonces la posición que ocupan las medidas en relación a la taxonomía y en relación a la teoría de proceso. Las medidas forman parte de la teoría de proceso, no de la taxonomía. En ese sentido, el artículo de 2007, donde enuncia las medidas, está adelantado. Estoy apuntando lo que debería ser el análisis de proceso, aunque todavía no sé cómo. Ok, gracias. Bien, entonces, pues agradecemos al profesor por haber abierto este espacio, por la iniciativa y No por te supuesto entiendo nada de lo que dices. agradecemos al profesor Rives por haber abierto el espacio, por la iniciativa y por Ni una supuesto. mujer habló, ¿eh? ¿Sí? Ni una pregunta. Ninguna mujer. Van a decir que es culpa mía. ¿Quieres hacer la pregunta? Ok. Pero ahora sí todo. Es que no sé cómo estamos de tiempo con el programa. Ya estamos atrasados, ¿verdad? No, bueno, sé que quedan muchas preguntas, pero pues pueden aprovechar, creo que la convocatoria para el doctorado está abierta, entonces pueden gracias a ustedes por la asistencia, gracias al profesor por el espacio y por supuesto porque obviamente su obra es la condición de posibilidad de todo esto, ¿no? Un aplauso para él, muchas gracias a ustedes por asistir.